Bueno, muchísimas gracias por estar acá en un viernes que es siempre complicado, en honor al foro virtual que nos está siguiendo por Instagram. Empezamos puntual. Diego Scott, que es el otro invitado, avisó que ya está, que se suma, ya se nos sintoniza en el Instagram y se suma. Bueno, ¿qué decirles de lo contenta y emocionada que estoy de estar acompañada así en esta tarde tan especial? El nacimiento de un libro es equivalente al de Los hijos que no tuve, y qué mejores padrinos pude encontrar que Chani Bouillot, que además de ser un amigo, admiro muchísimo. Lo conocí una vez en una entrevista cuando estabas en La Nación, y empezamos a charlar y decir, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y al final le salió, dirige redacción.com.ar, que es una de estas mutaciones de las que hablo en el libro, que funcionan. Después está mi querida y admirada Flavia Pitela, que es otra de las periodistas mutantes, porque sin ser periodista ejerce la profesión con una calidad que te pone la literatura al alcance, y entonces eso es genial. Y se va a sumar Diego Scott, también otro compañero de mutaciones y de aventuras. Con Diego compartimos radio y también compartimos cada tanto reflexiones. Así que como en el libro yo propongo hacer conversaciones, digo que esa es la nueva ética de lo que se viene, conversemos. ¿Podemos decir algo nosotros mismos de vos? Sabes que uno no está preparado para los halagos, pero bueno, no. me someto. Bueno, yo quiero decir algo. Hace muchos años que te sigo y que hemos tenido la suerte de charlar en lugares más formales o con micrófonos de por medio, pero también en reuniones informales con algún vino. Y creo que a mí me pasa, creo saber que es algo que te pasa a vos, que es que yo te escucho mucho, y entonces como interactúo con vos me parece que estamos conversando. Sí. Entonces cuando nos vemos es como si nos hubiéramos visto el día anterior. Creo que ese es uno de tus grandes valores, que haces de esto que es tan complejo, que es el mundo de los medios, un espacio fascinante para aprender y para entender, sobre todo que son tantas capas, que cuando uno cree que entiende el medio, cuando uno cree que entiende qué es ser periodista, viene Adriana y dice, bueno, no es tan sencillo. Entonces un meme de Adriana sería, bueno, no es tan sencillo. Y lo hace sencillo, y a la vez de hacerlo sencillo, lográs que uno entienda la complejidad. Así que eso te voy a agradecer siempre. Ay, gracias. Una didáctica y una pasión por eso. Y seguro que vos querés decir algo, pero antes yo le quiero hacer una pregunta que le tengo ganas de hacer hace mucho tiempo. ¿En qué momento entendiste que había que estudiar los medios? Yo vengo de una familia y de un barrio muy pobre. En mi casa no había libros, mis papás no sabían prácticamente leer y escribir, que lo que venía de lo otro. Y todo lo que aprendí, yo lo aprendí de la televisión. Entonces cuando empecé a estudiar y uno tenía que hacer una carrera decente, estudié letras, por supuesto, pensando que iba a dar clases en una secundaria, empecé a descubrir que había gente que hablaba mal de la televisión. Yo dije, bueno. La tele no. Y que hablaba mal de la gente que yo admiraba. Mirta Legrand. Yo aprendí todo lo que se sabe de la mesa, lo aprendí mirando a Mirta Legrand. Y de hecho mi primera nota, que la escribí para la que era el 23, era una nota de Mirta Legrand. Y me metí al periodismo porque nadie quería escribir de las Mirta Legrand, de los Tinellis, y a mí me apasionaba, porque además yo veía eso. Y bueno, nada, fui quedando en ese lugar de explicadora, y creo que tiene que ver con que, eso, de la familia que vengo, la única profesión decente que uno podía estudiar era la de contador público. No, tenía que ser abogada o abogada, pero no era contador público para arreglar, ayudar a los tíos con su contabilidad. Y yo creo que, como no fui eso,
porque no me daba la contabilidad, bueno, dije, voy a contar públicamente y hablar de estas cuestiones. Y llegué así después de dar muchas vueltas, pero sí con amor, y de hecho también con amor al periodismo, que ahora lo maltrata tanta gente. Como te maltrataban la televisión. Como maltrataban la televisión, ¿no? Y ahora vienen también, ahora les tocan las redes sociales. Y la verdad que como es esto, esta amistad in absentia, es posible gracias a eso. Entonces yo valoro mucho esa interacción mediada, porque le encuentro que los mejores amigos, de hecho toda la gente que está acá, creo que nos vemos más virtualmente que presencialmente, y eso aún construye vínculos. Esas son las cosas que quiero contar. Y creo que por eso le pongo entusiasmo y le pongo cuando... Compasión. Le escuchaba un generoso video que hizo del libro y que dijiste, le dedicaste toda la vida, y yo decía, claro, yo soy casi... qué más que un proyecto de tu vida, o sea, la vida de puntita, jovencísima como sos, la dedicaste a los medios. ¡Wow! Hay gente que dedica a descubrir la vacuna del coronavirus, yo le digo, bueno, gracias a vos. Bueno, yo quiero decir algo para arrancar, y es que lo siguiente. Primero, que es muy lindo estar hoy acá. Realmente es un placer, presentar el libro de Adriana en este lugar. Así que gracias por la invitación. También gracias por la invitación a escribir. Creo que es un prefacio, ¿no? Lo vamos finalmente. Y una de las cosas, lo primero que quiero decir es, una de las cosas que más me gustan del libro es que está Adriana acá, está tu voz. Nosotros hace muchos años conversamos sobre medios, sobre periodismo, y además desde hace un tiempo ya, por tu doble rol de académica, pero también de mujer de los medios, más gente conoce tu voz, te escucha. Y cuando uno lee el libro, te escucha a vos. Eso está muy bueno. Creo que está muy bien logrado. Y no solo tu forma de decir, sino sobre todo tu forma de pensar. Y yo creo que tiene algunos resortes que son súper interesantes en nuestro ambiente. Uno que tiene que ver con eso de desafiar el sentido común. En general, cuando vos decís algo y por ahí es una pavada, ella con muy buen tacto, con sus comentarios y con los desafíos te lo hace notar, pero con tan buena muñeca, digamos, que nadie se ofende nunca, ¿no? Es espectacular. Pero yo creo que el libro es una máquina de desafiar sentidos comunes, y eso está muy bueno. Creo que es de lectura, no diría obligatoria, placentera, ¿no? Para todos los que trabajamos en los medios o nos interesan los medios, no solo los que trabajamos. Y entre otras cosas porque logra desarticular, yo creo que es un problema que tenemos los periodistas, básico, fundamental y bastante común, que es el problema del ego, con humor y con datos. Adrián nos hace notar lo obvio, que no somos tan importantes, ¿no? Y lo segundo es un resorte que yo comparto con ella, a mí también eso me genera siempre ese resorte, que es el problema de la endogamia, que también está tan instalado en nuestro ambiente. Con lo cual, como primer comentario y para arrancar la conversación, quería agradecerte y felicitarte también por esta belleza. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si el tema del ego ya también tiene mucha crítica. Yo lo que pensé era que se tomaban demasiado en serio. Entonces, por eso digo con humor. Claro, o sea, yo veía, y además saben que hace ya 10 años que empezamos a ser parte, acá está Nicolás, que es uno de los que me acompaña en la investigación del Grupo Internacional de Words of Journalism, y eran 70 países, todos hablando de la desgracia del periodismo y de lo tremendo. Y yo decía, pero pásenla bien, tienen una profesión hermosa. Y creo que ahí es donde empecé a pensar esta idea. Obviamente la idea de las metáforas no es mía, la cito a Barbie Selitzer, que tiene un artículo donde ella lo plantea desde, digamos, como un camino para la investigación. Y yo dije,
¿y si esto se lo planteamos como terapéutica? Como diciendo, no se la tomen tan en serio, porque todo el mundo está cambiando. Quizás los cambios del periodismo que son graves, o sea, de la crisis, ¿viste? Se juntan todos, van a hoteles 5 estrellas a hablar de la crisis del periodismo. Pero dentro de todo es una de las profesiones que tienen más potencial en este mundo. Y me parecía que si uno podía abandonar esas categorías tan taxativas, ¿no? Es el periodismo investigador, pero no es para tanto, no es para tanto. Y ahí empecé a mirar los nombres de los medios. Yo decía, claro, si vos te llamás El Faro, La Estrella, La Verdad, hay un periódico en Murcia que tuve la suerte de visitar, que por favor, súmense, que ya, La Verdad de Murcia. Wow. Pasaba por los puestitos y decían La Verdad de Murcia. Bueno, acá tenemos igual, debo decir, una leche que se dice La Verdad Láctea. Claro. Somos un poco más La periodista somos afectos a la grandilocuencia. Claro, y vos decís, wow, es como no será demasiada carga para una profesión que no deja de ser de una persona como cualquier otra, que tiene el privilegio de poder contar y de que cada noche haya gente que lo escuche, que no deja de ser milagro, ¿no? Pero que quizás repartiendo esa carga socialmente, uno podría tomar y disfrutar mucho más de lo que uno ve que se vive en estos tiempos, en donde además la verdad es, ¿no? Todo con las fake news y toda esa cuestión que apareció, que parece que además de todos los otros problemas, hay que estar en la cruzada del que tiene la posta. El que tiene la posta. Eso es algo que me parece que es fundamental en tu libro y me atrajo mucho, y me parece que es un tema del que se tiene que hablar, que es el cambio de la multimedia a la transmedia, que parecen dos palabras similares, pero la verdad es que no lo son, y porque van concatenadas con las redes sociales y con el rol de los lectores, el nuevo rol de los lectores. Vos hablas en el prólogo de eso, ¿no? Entonces se concatena que la información no llega por los canales clásicos, que el lector toma ya participación, y que hay una transmedia que, al ser una línea más horizontal, vuelve una carrera casi, digamos, desquiciada por tener la primicia. Y hablas de que eso va en detrimento de la profesión, en un punto, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese juego que haces con, decir que el periodismo es creador de ideas está bien, pero decir que el periodismo, y esos peros me parecen súper interesantes, porque pones esto que te acabas de decir, digamos, el rol del periodista es un mensajero, digamos, cómo se apropia de la información y cómo la transmite es lo que vuelve la calidad de un periodista. Pero después hablas también del marketing y hablas también de la tecnología, y cómo en los últimos tiempos pareciera que hay que saber más de tecnología que de periodismo. Entonces uno va como nadando en tu libro por 4 o 5 ideas que son fundamentales y que se vieron alteradas en los últimos tiempos por algo absolutamente externo, que es la tecnología, y a la vez vos nos vas mostrando que en el siglo XVIII también pasó, y en el XVII también pasó, y en el XIX también pasó, como que siempre que el periodismo no escapa a la transformación, por eso está en constante crisis también. Sí, quizás de todos esos siglos, a mí el que me parece más espejo a es el siglo XVI. Porque no tiene que ver con una tecnología. Creo que quizás también se le dio demasiada importancia a lo tecnológico, ¿no? Al periodismo digital, al teléfono, y cómo hacemos periodismo móvil, cuando en realidad la operación no es tecnológica, es social y humana. Esta posibilidad de que haya mucha gente que esté conversando, increpando, la corrección que tenemos en línea, que mucha gente incomoda, pues diciendo,
lo dije yo y yo soy el periodista. Y la gente te dice, no, pero está mal escrito. Dijiste hubieron. El otro día una mujer me escribió y me dijo, terminé de hacer mi columna y dijo, Flavia, dijiste hubieron. Y no, imposible. Dice, te juro que dijiste hubieron. Vos dijiste hubieron. Le digo, no lo dije. Me fui al audio. Le digo, tenés razón, dije hubieron. Es tremendo, claro. Es muy desafiante para alguien que está acostumbrado a que cerraba el programa y decía, estas son las noticias que tenemos para contarles y ya está, y no se habla más, y se van a dormir con lo que le decimos. Y ahora la gente está en el momento te está corrigiendo, pero eso a la vez es una cosa tan rica. Acá llegó mi otro periodista mutante favorito, que es Osvaldo, ¿no? Que cuando vos podés lograr convertir como en las artes marciales, esa energía en retroalimentación es tan poderoso y es tan fluido, pero implica aceptar con humildad que dijiste hubieron. Sí, ¿qué va a hacer? En el aire uno dice cada cosa. Yo creo que a pesar de que hay un capítulo en particular que profundiza sobre este tema, que es el de la metáfora como metáfora de servicio público, sí. A lo largo de todo el libro está esta idea, y muchas veces revisitada desde distintos ángulos, respecto a que el periodismo era un monólogo y ahora tiene la oportunidad de ser una conversación. No sé si es una conversación, ¿no? Y en eso estamos todos. Y esta idea antigua que el medio es una fábrica de contenidos y después se distribuye y después alguien de allá afuera lo consume más tarde, que describe perfectamente el modelo de un diario en papel, pero que es absolutamente inadecuado, digamos, para dar cuenta de esa conversación, ¿no? Y ahí, bueno, ese es el próximo libro, porque ahí te asomás un montón de veces, pero creo que lo estamos haciendo en vivo. No sé. Yo quiero decir, todavía la mayor parte de los periodistas y medios seguimos operando en el paradigma del monólogo. Y creo que todavía hay muchísimo por explorar, descubrir e inventar, ¿no? En términos de cómo la participación de la audiencia, de determinadas maneras, de determinadas formas, puede agregar valor. Sabiendo que en esa conversación los periodistas tenemos algunas herramientas y por lo tanto algún rol en particular, ¿no? Pero creo que te tenía una pregunta muy concreta. Es un comentario. Es muy fuerte la figura del periodista mutante y también recorre y creo que es muy precisa también. Y en un momento hablas del periodista mutante, que es un puente también. Después podemos hablar, me encanta esa idea del puente que es flexible, que resiste las presiones y demás. Pero cuando yo te veo a vos, veo también una persona que es un puente entre la academia y la profesión. Yo he leído muchos libros académicos y he leído muchos libros de periodistas, y en general tienen sus propios sesgos, digamos, ¿no? Desde hablar desde la academia, con formación, con conceptos, con referencias y demás, pero para ir con cierto desconocimiento del ejercicio de la profesión, o los libros más testimoniales y demás. La pregunta concreta es, ¿cuándo te diste cuenta que eras una periodista mutante, puente, y que tenías esa capacidad? Porque está muy expuesto eso, ¿no? El hecho de que a vos no te la van a contar, vos lo conocés. No sé si lo pensé así, porque lo que pasa cuando sos ese puente, no sos de ninguna orilla. Entonces, acá tengo algunos colegas que saben de la soledad de la academia. La academia también es una organización muy jerárquica, donde para ascender uno tiene que cumplir, ¿no? Con esas, parece más a una iglesia que a un organismo así horizontal y con posibilidad de cambio. Es muy rígida. Y ahí había ciertas cosas, ¿no? Y de hecho, yo cuando hice mi doctorado, lo defendí en el 2007, durante los 5 años que hice la tesis, me encontré con una incomprensión total de mis colegas con relación a lo que iba a estudiar, que era además un pedacito de este proceso de producción, ¿no? Yo, hablando de ese proceso de producción, yo en mi tesis de doctorado como que analicé la relación del proveedor. ¿Quién proveía la información al medio? ¿No? Como si fuera en un proceso de calidad.
Y fue muy, muy difícil, mucha incomprensión. Tuve la suerte de encontrar un gran director, bueno, que fue Eliseo Verón, que ya ahora no me puedes mentir, así que puedo decir algo con el respeto a su memoria. Yo en muchos casos a mis colegas le decía, no, yo lo hablé con mi director, y era mentira, pero era para que no me hicieran leer cosas como Bourdieu y esas cuestiones que ya había leído, que yo había leído y que sabía que no aplicaban a este devenir. Y a la inversa, cuando yo escribí el libro lo escribí antes de la pandemia, y hablaba de mutaciones en función, digamos, con la inspiración de Alessandro Barico. Pero después, cuando vino la pandemia y lo revisé, porque la edición, bueno, se demoró, y dije, bueno, vamos a ver qué tan actualizado. Y dije, wow, qué fuerte hablar de mutaciones ahora que todos somos expertos, y yo más que, porque ahora sí algo sé de vacunas y de coronavirus. Y de Zoom y de transmitir. No, y además es que cuánto conocimiento inútil, porque uno no de ellos no voy a prescribirles vacunas, pero ahora entendiendo, ¿no? Estas mutaciones, y ahora que estamos en tiempos de Omicron y dicen, no, tuvo 30 mutaciones. Bueno, creo, y acá retomando esa idea, digo, ese lugar de no ser de ninguna de las orillas, también te desafía más, porque tenés que tener mejores argumentos para convencer a los dos lados. Entonces, lo que en algún momento lo viví como con angustia y de hecho con algunos traumas personales, ahora lo disfruto mucho. Cuando entras a un país, o cuando vayas a entrar a un país y tenés que poner profesión, pones... Me da vergüenza poner periodista. ¿Por qué? Porque me parece esto, o sea, yo pongo profesora. Y eso me encanta. Y me parece que es algo como más modesto. Poner periodista es como... Sí. Bueno, me pasó, ahora estuve en un ejercicio que me invitaron de una fundación, estuve en un ejercicio de simulación de una pandemia mortal. Y fui con otra persona... En un lindo lugar. En un lindo lugar, hay que decirlo. Y estaba con otra persona, éramos 24 expertos de todo el mundo, nadie se conocía con sí, ni siquiera yo conocía mucho a la persona que fue de Argentina. La colega de Argentina le decía, sí, she's very famous in Argentina. Y yo decía, no, pero no. She's very famous. She's a journalist. Y yo decía, no, pero, y no porque reniego, sino porque me parece, digo, viendo gente como vos, que hace años que estás ahí y la peleás. Vos estás todos los días en televisión, ¿sabías? Pero esto fue un ratito, esto es una cosa de... Esto también es un milagro pandémico, no va a dar mucho tiempo. ¿Qué parte tuya de tu profesión de docente, yo pongo docente, ni siquiera pongo profesora, sí. Docente, más todavía, profesora no docente. Viste que hay una cosa así gremial. Sí, tenemos un problema, estamos bajándonos del barco todos los días. Sí. ¿Crees que contribuye a tu profesión como comunicadora? Para mí todo, porque fueron los estudiantes los que te enseñan a explicar. O sea, cuando vos le tenés que... Yo estudio cuando tengo que explicar algo. Y yo, no sé si vos lo hacés, yo pongo siempre en la bibliografía textos que no he leído. O sea, todos los profesores lo hacemos. Pero sí, es una condición de la profesión. Claro. Es la forma de decir, bueno, ahora voy a ponerme a leer esto en profundidad, ¿no? Y el desafío de explicarlo. Y la televisión ahora obviamente me está enseñando mucho, porque hay productores que te dicen, saludos a todos los productores, sí, 5 minutos a no es una clase, no es una clase, explícalo, y ahí también es un desafío, porque transmitir en los 2 segundos que tenés es fascinante. A veces uno invita al programa a intelectuales, a gente que también viene a presentar el libro y dice, no me dieron tiempo. No, pero si yo estoy todos los días acá y tampoco lo tengo. Porque me hizo una vez. Pues dicen, cuando cortás, en la frase te dicen, te faltó decir, y la gente te va completando con todo lo que te faltó decir. Sí,
pero no tengo un programa de 24 horas, ¿no? Siempre y la frustración de lo que te faltó decir. ¿Qué te faltó decir en este libro? No, yo creo que ya dije, y mirá qué gordo ese. De hecho, cuando lo vi impreso dije, ay, perdón, la gente editorial. Fue como verdaderamente, pero porque fue muy pensado, ¿no? Y yo tengo un TOC, que es el de que tiene que ser simétrico, ¿no? Entonces, si tiene que tener tantos capítulos y trato que los capítulos tengan más o menos el mismo peso y entonces que no se desequilibre. Entonces, claro, tenía que ser de 10, o sea, no, 7 no, número primo, no, tenía que ser. Y entonces eso hizo que fuera creciendo, quizás. Pero creo que lo que hice, por favor, Diego, sumate, que estábamos extrañando. Pero es parte de los periodismos mutantes esto, sumarse a la conversación cuando se puede. Creo que lo que hay para desarrollar es esta conversación pública y el desafío es que el periodismo siempre fue muy local. Siempre fue, y de hecho lloran porque ahora ya no hay medios locales. Y vos decís, sí, no va a haber medios locales nunca más. No, el mundo ya se interconectó y uno está viendo novelas turcas y están viendo las noticias de Chile y estamos siguiendo en TikTok a un candidato que nunca vamos a votar. Digo, nunca más va a ser local, pero creo que ese es el gran tema para seguir charlando. Bienvenido. Bueno, gracias Adri, te pido mil disculpas a todos por la demora. Venía escuchando todo, igual por Instagram, así que estoy al tanto de todo lo que dijeron. Disculpa por llegar tarde. Te vamos a tomar examen, ¿eh? No, lo que quieras. Pero bueno, llegué tarde por un problema de comunicación. Mientras venía escuchándolos me di cuenta, y empezando a hablar de por qué nos gusta Adriana y nos gusta charlar con ella y nos gusta escucharla. Para mí fue un placer encontrar a alguien que de repente rompiera con todo eso que siempre se dice de la comunicación, ¿no? Que los medios te dicen qué hacer, qué decir, etcétera, etcétera. Y bueno, yo vivo lejos, vivo en Ingeniero Maschwitz, tenía que combinar para que agarraran a mi hija más chica y por eso llegué tarde, pero fue el clásico emisor, mensaje, receptor, que vos decís eso no va más, fue efectivamente lo que pasó. O sea, yo dije, necesito dejártela a las 4 porque tengo que llegar a Capital. El mensaje era claro, era ese, a las 4 por favor está en tu lugar, pero el receptor fuma mucho porro. Entonces, claro, el receptor no existe y es una de las cosas que yo tenía anotadas para charlar acá. No existe el receptor. ¿Cuántos receptores hay? 7.000 millones de receptores. Ningún modelo de comunicación contempla esa particularidad. Y así como esa particularidad, todas son particularidades, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de Adriana, o por lo menos cuando la descubrí, que no recuerdo bien cuándo nos conocimos, pero fue hace bastante, sospecho que fue en alguna tertulia en lo de Gabriel Levinas, por ahí. Sí, creo que sí, que puede ser. Gabriel Levinas es un gran receptor. Es un confabulador, en donde no sale ninguna confabulación, terminan todos borrachos y cantando karaoke, pero bueno, la primera intención es confabular. Y creo que nos conocimos ahí y ahí empecé a conversar con ella y poder tener la posibilidad de entrevistarla y de tener conversaciones y ese valor de encontrar a alguien que también es parte de lo que ella nos explica, ¿no? De que los demás o los medios no te dicen a vos qué pensar, vos elegís al medio que piensa como vos. Entonces encontré a alguien que decía, bueno, está cuestionando y trae datos refutando a todas esas teorías viejas y de los 60 que dicen que te pueden inocular mensajes con agujas hipodérmicas y que vos sos medio zombie y que vas a hacer eso, ¿no? Y entonces el placer mental que sentís cuando encontrás a alguien que coincide con vos, estés equivocado o no, por suerte ya tiene datos. Así que reafirma lo que pensamos. Eso es lo más lindo, que alguien que te diga que tenés razón. Mira, discutile. Ahí está, mirá el librazo que escribió. Así que por ahí es el origen de nuestro encuentro y también mi admiración por ella. Gracias, es recíproco para todos ustedes. Tengo una pregunta técnica. A ver. No sé si me dijiste o lo leí, que tardaste 10 años en hacer este libro. Y la pregunta que es, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Fue inmersión de unos meses?
¿Lo fuiste escribiendo? ¿Dónde lo escribís? Todos los detalles. Acá está Silvita que Ramírez Gelbes, que fue la que me invitó a hacerlo, que le estoy muy agradecida porque además me lo propuso en uno de estos momentos traumáticos de la profesión, que me había quedado sin trabajo. Decía, me voy a morir. Y encima imagínate a una hija inmigrante quedarse sin trabajo, era como una cosa tremenda. Y ella muy generosamente me dijo, escribí, mirá, en esta colección algo de periodismo. Y ahí es donde me vienen las sobreexigencias y yo tengo que decir algo original. Y a mí me habían quedado desde la tesis estas otras cosas, ¿no? Había estudiado esa partecita de la producción periodística y empecé a descubrir un montón de otras cosas. Y sobre todo en estos tiempos en donde con estas charlas como teníamos con Diego y con muchos de ustedes, ¿no? Decir, pero las cosas no son como... y había leído muchísimo, había estudiado muchísimo, pero es quizás el producto de esos 10 años desde que defendí la tesis, ¿no? Mejor dicho, desde que cerré el libro de la tesis a pero la escritura llevó un año intenso y después esta revisión para actualizarla. ¿Algunos ritos al momento de sentarte a escribir? No, soy muy desorganizada, muy desorganizada. El único ritual, yo necesito que esté encendida la televisión. Yo solo escribo y leo mirando televisión. ¿Alguna programación en particular? Sí, generalmente tiene que ser esos programas de Home and Health, Tu vestido de novia, por ejemplo. Sí, me encanta. Pero puede dejar de fondo. Casas en los árboles. Claro, grandes construcciones. Yo miro grandes construcciones. Hermanos a la obra, todo ese tipo de cosas de fondo o algún otro reality show. Ese es el único ritual de escritura. Si no, no me puedo concentrar. De verdad, no me puedo concentrar. Antes que Diego empiece a atacar con la larga lista que me estoy tratando de copiar, me preguntan. Hizo todos los deberes, Diego. Cada uno tenemos nuestra formita. Él lo tiene en la cabeza. Yo tengo todo el libro marcado, él se hizo anotaciones, cada uno de nosotros. Bueno, el dilema se basa en una pregunta muy incómoda y es: ¿quién debe pagar el periodismo? Esa yo creo que nos mal acostumbraron a que era gratis. Tal cual. Me dijeron, eso está ahí, vos encendés la televisión y está. Y todo lo que es gratis termina depreciándose, ¿no? Y sobre todo, con Chani hemos tenido, creo que el mayor punto de disidencia que tenemos es que a él le encanta lo de la infoxicación y sale por ahí, ¿no? Y yo digo, no estamos infoxicados, al contrario, tenemos poca información, pero creo que tiene que ver con esta cosa de que está ahí, abunda, ¿no? Y todo lo que abunda se va depreciando y es gratis y te parece que no tiene el valor que tiene, y de hecho los medios que se están inventando son aquellos en los cuales el propio consumidor siente esa necesidad y siente que tiene que colaborar con ese trabajo. Por eso creo que, más allá de la crisis, son hermosos tiempos en donde indirectamente y sin que nadie, digamos, haciendo lo contrario de lo que la gente espera, el periodismo está encontrando un valor que no es todo el periodismo, ¿no? Sino al que la gente le paga no solamente con dinero, con el cafecito, con los Patreons y con todos estos recursos, sino sobre todo con el tiempo. Una de mis aventuras pandémicas fue abrir un canal de YouTube que nunca pensé que iba a ser. Yo quiero ser TikToker, influencer, ahora es mi próxima meta. Y es muy difícil, muy difícil. No sabes lo difícil que es que alguien le vea el video. Dame un clic en el suscribirte. Es tremendo. Incluso yo tengo clases, ¿no? Digo, miren que yo entrevisté a Chani. Escúchenlo a Chani porque es importantísimo para la clase. Y nadie me escucha. Y 28, y me fijo en mi canal cuántos vieron, y la mitad. Y digo, pero ni con el poder que te da la lapicera roja, que lo voy a reprobar, la gente te mira. O te mira hasta el final. Entonces creo que ahí hay un valor que es el tiempo, es la atención, que va a ser como el
el petróleo del tiempo que viene. Y es como una doble instancia, porque a la persona que paga, aunque sea el cafecito, es un valor simbólico, pero bueno, a mucha gente debe también costar eso y es buenísimo. También es esa persona que sabe apreciar lo que haces. Entonces se vuelve una cosa muy, muy linda entre el escucha, el oyente o el lector y el que produce el contenido, porque es como una especie de compromiso ya uno a uno, ¿verdad? Y de hecho hay muchos editores, muchas de las cosas que digo ahí son de estas discusiones o de estos desafíos que digo, no está bien, pero no es así. Con lo cual mucha inspiración y agradezco mucho esas charlas, ¿no? Pero hay muchos editores que dicen, yo no le voy a dar lo que la gente quiere. De hecho, bueno, por ejemplo, Jorge Lanata muchas veces se enoja diciendo, la gente no sabe lo que quiere, yo voy a dar contra la audiencia. Claro, ¿no? Yo le digo lo que va a necesitar. Y creo que entre el periodismo acomodaticio o populista, igual que ¿no? escuchamos acá, que no nos está escuchando Jorge seguramente. No, porque debe estar con es mentira. No le importa, a Jorge no le importa nada de lo que digamos. No, pero aparte es mentira, eso. No le digan. Pero creo que hay una cosa intermedia entre, ¿no?, lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, y es ahí el puente donde tiene que encontrar el punto medio, pero no es lo que el periodista quiere y decidió que necesitábamos saber, porque no. Tampoco creo que son que los clics solo van, como dicen, pero la gente pone el clic en la gente con malla y bikinis, y no, tampoco es eso. Creo que hay un equilibrio que todavía no estamos encontrando, ¿no? Yo te pregunto, ¿siguen existiendo las masas y entonces pueden seguir existiendo los medios masivos de comunicación o todo eso pierde sentido? Creo que lo que empezamos a notar es eso, que ya no hay masas. Porque por la masa, y esto es una cuestión técnica interesante, eran grandes grupos de personas que no tenían contacto entre sí. Para ser masivo, vos no tenías que tener contacto entre sí. Pero todo el mundo está en contacto entre sí. Ahora tenés grandes extensiones de gente viendo Masterchef a la noche y interactúan entre ellos. O sea, entonces, aunque numéricamente sean equivalentes al número de rating que había en el pasado, ahora están hablando entre sí, entonces ya no hay masa, ya hay interacción, ya hay inteligencia colectiva, ya hay atención direccionada. ¿Cuántas veces a uno le pasó que presta atención a una noticia porque vio el meme o vio el comentario o alguien le manda algo, no sabes lo que está pasando acá en la televisión y uno va ahí, pero la recomendación viene de eso que ya dejó de ser masivo. Y en esa mirada masiva también estaba lo de lo irracional, porque la masa tenía como característica esa irracionalidad porque no tenía contacto entre sí, entonces de pronto, ¿no?, algunos autores allá por los 60, 70 hablaban de esta manipulación y de este vaciamiento. Pero ¿qué pasa cuando toda esa gente está hablando y deja de ser una masa para ser un cardumen, ¿no? Que de pronto sin un líder dice vamos para allá y ahora vamos para acá, ¿no? Y uno lo ve, y esto también es uno de los privilegios que tengo de la televisión, uno ve, ¿no?, las 7 señales de noticias. ¿Y por qué acá hay más rating que en el otro? ¿Y por qué hoy crece y mañana está un tercio? ¿Qué es lo que pasó? Porque no necesariamente tiene que ver con el contenido, con lo que se está diciendo. Es como una complejidad, es decir, el cardumen se fue a buscar otra presa. Bueno, y esto que está relacionado con eso, que me parece que Chani nos puede decir mucho también, tiene que ver con la aspiración, y hablo de medios digitales, que bueno, antes eran papel, pero hoy son digitales, y cuando hablo de, no sé, de La Nación, Clarín, Infobae, que vos ves las noticias que tienen publicadas y ves cualquier cosa, incluso algunas que ya entraremos en el tema clickbaits, que te quieren hacer clic y que entres y que estés un rato en la página a cualquier costo. ¿Cómo se sostiene un medio así de grande cuando se atomizó la torta, cuando se atomizó la atención, cuando está todo atomizado y de repente vos estás manejando un elefante gigante del siglo pasado, ¿no? A ver, un par de apuntes sobre eso que es súper interesante, y hay unos datos que están en el libro. Hay un autor inglés que dice que los medios masivos son un accidente en la historia, que hasta que nacieron hace 200 años no existían, ¿no? Y que van a dejar de existir, sobre todo en términos de experiencia de medios masivos. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez las audiencias están más desagregadas y, por supuesto, medios grandes, como los que mencionás, tienen muchísima audiencia, pero no ocurre como ocurría hace 10 años, que el 50% de la audiencia leía una nota.
Por eso son medios que están publicando 400, 500, 600 notas. La mitad de ellas no pasan por la home. La mitad de ellas son notas que se publican, que alguien las encuentra en Google, que hace clic, que las lee y se va. Yo creo que a veces sin importarle ni saber qué marca editorial tiene arriba, ¿no? Pero creo que la experiencia de la masividad es la que está sobre todo en cuestionamiento y fundamentalmente por esta experiencia de la conexión, la participación, la conversación. Bueno, pero ahí vos sos el que más sabe porque Gianni hizo el Yo cada vez menos tengo evidencia práctica. Por lo menos el que más ha padecido ese pasaje, ¿no? de pescar con medio mundo, como hacen los medios masivos, que tiran una gran red de multiplicidades, de generalidades, a ver si salen, ¿no? Cornalitos, al paso de pescar con mosca, como redacción en donde uno busca, ¿no? Busca el salmón que pique, y ese como más complejo, pero digo, ¿cómo ves esa transformación también? Yo creo que lo que está ocurriendo también es que son distintos deportes, realmente son distintos deportes, ¿no? Son incomparables, ¿no? Un medio de los grandes, cuando hace 2 años o 3 años se cumplieron 20 años de Tinelli, ¿puede ser? O 25 o no sé cuánto. Creo que son 40. Ya. Bueno, no cuenta. Le encargó a un periodista 100 ideas de notas sobre la historia de Tinelli. 100 ideas de notas, 100 sumarios. El periodista lo hizo y dijo, bueno, qué editora exigente, me va a pedir, bueno, hacer las 10 mejores. Cuando recibe, hace las 100. Y durante ese mes, ese medio publicó 100 notas sobre Marcelo Tinelli. Menos de la mitad fueron a Home, pero estaba inundado, digamos, las redes sociales, y si vos entrabas y ponías Marcelo Tinelli no podías evitar Google, claro. Tenías siempre en las primeras 3. Ese es un deporte. Lo que nosotros hacemos, los medios especializados o enfocados, a mí no me gusta hablar de nicho, pero eso queda para otra conversación. Claramente es otro deporte, es otra cosa, digamos, ¿no? Y no tenés ni la capacidad, ni el músculo, ni la necesidad también, ¿no? Es una conversación que, por eso digo, da para tu próximo libro. Veremos. Siempre tenés que empezar juntos. Yo tengo más preguntas, pero Anda vos. Hay una parte que me gusta mucho. Yo soy de leer los libros porque creo que vale la pena escuchar la voz de los que los escribió. Y me ocupa mucho la cabeza todo el capítulo de la metáfora del periodismo como un servicio público. Y acá en la parte dice, la enunciación de que los medios sirven a la democracia demanda una aclaración acerca de cuál es el servicio que prestan, si a las instituciones, a los procesos, a los actores de poder o a los ciudadanos de a pie. Los periodistas pueden, a su vez, asumir un rol de observadores, neutrales o partisanos, de críticos, opositores o técnicos, o simplemente como activos participantes de la vida pública que saben actuar como buenos ciudadanos. ¿Esto es así? Me recordaba un tema que está pasando ahora que tiene que ver con esa cuestión. No sé si saben, pero en España un grupo de legisladores firmaron una carta pidiendo que algunos periodistas se retiraran de la sala de conferencias de prensa porque tenían preguntas que atentaban contra la dignidad del parlamentario. Y me llamó mucho la atención porque nosotros venimos peleando bastante con algunos colegas, ¿no? Acerca acá, tengo un periodista querido que está en la calle y que sabe las dificultades de acceder a las fuentes oficiales. Y uno pensaba que eso tenía que ver con democracias por ahí no establecidas, en donde el lugar de la información pública está en proceso y en aprendizaje. Pero de pronto cuando lo ves en una democracia parlamentaria consolidada, decís, wow, no hay resguardo, ¿no? Es una tensión permanente entre esa pregunta incómoda y la información pública. Y el correlato es posible información pública sin preguntas incómodas? Porque de esto también tuvimos muchos años y tenemos, ¿no?, de propaganda. Pero la propaganda no es información pública.
Y entonces, entre lo que la fuente provee y le gusta que diga de sí mismo, a lo que el ciudadano necesita saber de esa fuente, hay un lugar incómodo. Y si la persona que tiene que proveer la información, que es un funcionario que además se postuló para estar en ese lugar y dar cuenta de sus actos, le dice, no, qué insolente, ¿no? Hay como una mirada diciendo, momentito, usted no me va a preguntar estas cosas, ¿no? Para mí es preocupante verlo en España ahora. Y eso sería una censura previa, digamos, del periodista, porque le censurás la pregunta posible. ¿Qué pasa con la autocensura del periodismo? Es que ahí está, la censura previa es una institución que viene del siglo XIX y que tenía que ver con esta idea de la libertad de prensa, es decir, la libertad de imprimir algo. Entonces, claro, la prensa tenía ciertos procesos, ¿no? Alguien podía detener antes de llegar a la prensa un libelo y decir esto no sale, y ahí venía. Pero ¿qué pasa cuando el proceso es tan fluido que no solamente, o sea, que lo que uno se censura no llega nunca a estar escrito en ningún lado? Porque pasa por ese proceso mental, si hay tantas cosas para ocuparme, ¿para qué me voy a ocupar de esto? Que sé seguro que no lo van a publicar en ningún lado. Pero ahí viene este otro contrapeso que lo hace fascinante. Porque eso que no publica el periodismo hoy aparece en esta conversación pública, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, con las escuelas, con temas. Y se instala. Y se fortalece de una manera que los medios ya no le pueden dar la espalda. Entonces encontramos que los medios, ha pasado con el gran tema del año pasado, que fue de este año, ¿no? El año pasado, con la supuesta foto presidencial. Fueron muchas semanas en donde estaba en las redes y con esta mirada, insolente, eso, un momentito, no va a hablar de esas cosas, eso es falso, eso es mentira, eso es fake news. Y después esa conversación tiene un peso que sobrepasa la censura. Y eso es lo interesante, por eso yo hablo de inteligencia colectiva, porque al cardumen, por más que vos censures uno u otro pececito, no lo puedes callar. Avanza, ¿no? Incluso cuando alguno cae capturado por los medios mundos, sigue avanzando. Y creo que ese es el contrapeso inesperado de lo que era censura cuando todo el peso de la información caía sobre un solo individuo. Hablando de censura y de periodistas, quiero contarte unos pequeños datos que me contaron hace poco, de una fuente muy cercana, y que habla un poco también del libro viejo de la comunicación y del libro nuevo. Esto es una radio afín al oficialismo, una radio muy muy pequeña, pero afín, cuyo, se estaban matando en las internas. La directora de la radio, candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires, no digo ningún nombre. En esa radio, en el chat del informativo, había un chat de WhatsApp en donde flagrantemente decía: no se puede nombrar a tal, no se puede nombrar a tal otro, el compañero de fórmula, no se podía nombrar en el informativo de la radio. En un informativo de la radio se equivocaron y nombraron al ministro de Turismo que había que no nombrar y echaron al redactor. Todo primero con dos cosas. Primero con el libro viejo de la comunicación, y segundo con una autopercepción de importancia. Sos una FM en minúscula. O sea, no le vas a cambiar la vida a nadie con tu informativo, ni siquiera lo que lo están redactando. Bueno, al que echaste sí. Pero ¿cuánto le pagó? No le pagaron a todo en negro. O sea, son los defensores de los trabajadores que facturan en negro. Pero la pregunta tiene que ver con eso, del mundo periodístico. ¿A cuánta gente ves que realmente está viendo el libro nuevo? ¿Y cuántos ves que están con ese libro viejo, que creen que censurando un nombre en el informativo de una FM de baja potencia pueden llegar a hacer algo, no hacen nada, no cambia nada? Jugate. Decilo, en porcentaje, ¿cuántos hay modernos, cuántos hay viejos? Tira un número. Vamos a levantar el rating de esta transmisión. Porque incluso los que tienen la percepción de estos nuevos tiempos terminan haciendo, los medios son muy conservadores. Acá tenemos también un amigo con el que debatimos publicidad. La publicidad es conservadora. No va a venir revolución de los medios, porque los medios necesitan
ajustarte el lugar común. Porque si te dicen algo incómodo, te vas y el medio necesita que vos estés. Entonces, muchos periodistas, aun cuando tienen esta percepción de los tiempos cambiantes, siguen respetando ciertas rutinas y ciertas cuestiones que se hacen porque siempre se hicieron así. Y cuando vos decís, sí, si tratamos este tema, qué interesante, no, pero terminamos hablando de Pichetto. Pero bueno, y sí, imitémoslo, porque tampoco es que... Solo caminos seguros, digamos. Claro, exactamente. Es decir, vamos a la figura que se conoce y entonces cuando aparecen, ¿no?, los padres organizados. Bueno, invitemos a alguien. ¿Y a quién? No hay un líder, no hay el delegado sindical de los padres organizados. O cuando fue la marcha de las piedras, también queremos una vocera. ¿Quién es la señora Piedras? No hay. Y de hecho la persona que quiere hablar quiere que no salga su imagen para que no... Diciendo, pero ¿cómo hay alguien que no quiere celebridad? Si la gente quiere venir a los medios para ser célebres. Si no, tampoco es el valor. Entonces, me parece que esa pregunta es si estamos en los medios terminamos siendo conservadores. Pero a la vez los límites se van corriendo y aparecen, ¿no? Me imagino que a vos cuando te fuiste de un gran diario a hacer tu medio te dijeron, no, Chani, ¿qué? Así está bien. Todos pensaron que estaba loco, claro. Tenías razón, todavía no está resuelta la cuestión. Bueno, ahí tenés uno que tuvo la sensación de la mutación, quiso hacer otra cosa y dijeron, se volvió hippie. ¿Puedo leer un párrafo breve? Es un placer leer un libro bien escrito. Sí, es un placer leer un libro bien escrito. Uno de los capítulos que más me divirtieron es el de la metáfora del periodismo como el mejor oficio del mundo. Y en el párrafo dice, cuando los periodistas estaban estrenando Windows 95 en sus computadoras, el patriarca del periodismo latinoamericano, Gabriel García Márquez, dejó el sermón de la montaña para el mejor oficio del mundo, con los 3 mandamientos para alcanzar la conversión: vocación, investigación y ética. Mínimo contexto, discurso de Gabriel García Márquez, en el que se titula El mejor oficio del mundo, y posiblemente el texto más citado en congresos, presentaciones, carreras, artículos del Día del Periodista y demás. Ahora, y lo que apunta muy interesantemente el capítulo, esto se compara y se contrasta con la realidad del barro y de la precariedad en el que se hace periodismo en América Latina. Y el lugar que le dan la sociedad y las fuentes de poder, que lo maltratan bastante. Y esta dicotomía entre el mejor oficio del mundo, porque los que lo hacemos lo disfrutamos mucho y nos da placer, pero al mismo tiempo hay tanta precariedad. ¿Cómo la estás mirando? ¿Cómo la estás viendo ahora? Acá tenemos una mutante con varias profesiones. Yo creo que el mejor oficio del mundo es hacer pastas en tu restaurante, Mar de las Pampas. ¿Qué? Ir a buscar información, pobre Hernán, ahí lo veo, sin ir a buscar a la casa de gobierno a las 5 de la mañana. Bueno, todo es subjetivo. Liliana Franco con sanguchito de miga en casa de gobierno, feliz. Cada uno tiene sus parámetros. Tiene sus momentos duros cuando no hay. No, indignación. Menos indignación y más sanguchitos de miga. No sé, o sea, me parece que esta idea de sobrevalorar, o cuando argumenta, ¿no?, para el Día del Periodista, eliminemos el Día del Periodista. Una gran idea. Eliminémoslo, y menos el elegido un día de un secretario de prensa de un partido. O sea, no es compatible, ¿no?, poner el 7 de junio. Entonces, ¿por qué somos imprescindibles para la democracia? Porque es el mejor oficio del mundo. Entonces, como si hicieran coaching, parecen sectas. Yo creo que la diferencia entre, por ejemplo, los médicos, que deben pensar que es el mejor oficio del mundo, que hoy es el día del médico, saludemos a los médicos, y los periodistas del Día del Periodista, es que tenemos prensa, digamos, que nos podemos hacer autobombo del mejor oficio del mundo, pero me parece que la pauta es
que los que hacemos periodismo, y yo soy una recién llegada, porque vengo también del mundo de las letras, pero mucho más tardíamente, amamos lo que hacemos. Entonces nos parece imprescindible, pero yo creo que los médicos también, los odontólogos también, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos micrófonos para decirlo. Peligro. ¿No faltó la metáfora del periodismo como sacerdocio? Está presente en algún Inmolarse. Está en algún lado, claro, sí. Esta cosa de misionero que va a llevar la luz, que va a evangelizar, creo que es el periodismo como faro, ¿no?, de Occidente, que está muy bien, pero el problema es cuando esa metáfora te lleva a una posición insostenible. Si la disfrutás, si te da... Yo llegué a la profesión cuando se habían cortado los regalos para el día del periodismo. Perdísimo. A propósito. Yo creo que a usted también les pasó. Sí, yo nunca recibí regalos para el día del periodista, porque aparte a mí nadie me considera periodista porque no vengo de... Ya cuando creían que podía ser periodista me mandaban, ahora ya no recibo. Es un mensaje para la gente que manda regalos de periodistas. Para las agencias. Bueno, hay otro concepto interesante en el libro que creo que lo hemos charlado varias veces, que es el de gatekeeping, ¿no? Que tiene que ver con, che, mirá, te paso esta data y vos, si sos periodista, vas y la chequeás, y si no, decís, me están contando en Casa Rosada que lo que va a pasar, y vos decís, pero no, a vos te están haciendo publicar un mensaje que es el mensaje que ellos te quieren pasar, ¿no? Bueno, eso no vendría a ser periodismo. Ahora hay una variante que es muy, muy vertiginosa, que es eso mismo pasado en el WhatsApp cuando estás al aire. Ay, sí. Acabo de recibir, me están comentando. Me está comentando una altísima fuente del riñón. ¿Por qué del riñón? Claro, esa altísima fuente te está usando, sos un gil que te está usando para decir lo que vos quieras. Sos su parlante. ¿Qué piensan de? Y vos decís, estás siendo vocero de. Sí. O sea, porque aparte pasa algo y seguramente a ustedes les pase muchísimo más que a mí, que por ejemplo trabajo con libros, pero sí lo vivo en el programa y lo vivo a veces en Infobae, que es otro medio de trabajo, que es que si, bueno, dale, salí al aire y decilo. Te ponemos al aire, decilo. Ah, no, yo no lo voy a decir. Dices, ¿por qué no? Ah, porque no. Claro. Bueno, pero entonces no se dice. Entonces se enojan, dicen, ah, bueno, no lo querés decir, porque no. Si lo digo yo es una cosa, a mí me pasa mucho, o vengo de La Plata, todo lo que pasa en La Plata, la gente entendió que me lo dice a mí, yo lo puedo decir al aire, y está buenísimo porque lo hago muchas veces, pero siempre es preferible en el periodismo que se hable en primera persona. Digamos, que la persona involucrada en el conflicto, que la persona que tiene la denuncia para hacer, hable en primera persona. Eso le da veracidad y le da... quita el ombliguismo del periodista. No es porque yo lo digo, porque a mí me pasó, sino porque es alguien a quien le está pasando y yo le doy el micrófono. Sí, sos un medio. Y es que en realidad es eso. Bueno, pero yo creo que ahí está parte de la crisis y parte de este acomodamiento del sistema. Y es que el periodista solía ser anónimo. Claro. O sea, la protagonista la tenía la noticia o el evento. El periodista era, ¿no?, incluso presentador de noticias. Fíjense que esto llegó hasta al locutor. El locutor hubo una época que también era anónimo. Ahora son dos personalidades con nombre propio, en donde lo importante es ese nombre más allá de lo que se dice. En un ejercicio que hacíamos desde Info Ciudadana, de organizar conferencias de prensa, tratando de recuperar la idea de que pregunten y tal y cual, en un momento se había armado con un grupo promotor. Dijeron, bueno, para darle impulso al proyecto, que las primeras conferencias vengan los periodistas top. Y nosotros tomamos el modelo alemán, que funciona hace 50 años y que lo que pone es la cámara fija, entonces no se muestra la cara de los que preguntan, porque eso le permite que cualquier medio pueda usar la declaración. O sea, se despersonaliza la pregunta para que la información sea pública. Entonces, en el primer ejercicio, le queríamos explicar a estas celebridades, mira, la cámara va a estar fija en el... que era una personalidad de la Corte Suprema, o sea, era una personalidad verdaderamente relevante. Y la periodista dijo, no, pero si no me enfocan no hay noticia para mi canal. Bueno, filmate, pero no lo puedo dar la cámara. Hacete una serie.
pero ahí me dio la pauta de que esa personalización se había llevado a extremo tal que no importa lo que cuentes, lo importante es que vos estés todas las noches ahí, ¿no? Y creo que es lo que cambió, que el noticiero, que en muchas partes del mundo tiene media hora, en Argentina dure hasta que dé el rating. Hasta que dé el rating, o que empiece la telenovela turca en el otro canal, y, ¿no? Es decir, se convierte en algo flexible que depende mucho más de ese protagonismo que de si hay o no noticias para contar. Sí, ahí me parece, perdón, Chani, una cosita que tiene que ver con eso, que se genera una contradicción que no sé cómo se resuelve, que por un lado sí, por supuesto que es importante la información, pero por otro lado las audiencias también están buscando, yo quiero que me lo cuente tal, ¿no? Que vos, ahora que podés elegir quién te lo cuenta, vas a buscar a que ese te lo cuente. Entonces, por un lado, tiene que esa fuerza de personalidad, ese trabajar tu personaje contando las noticias, por un lado tiene que estar para ganar tu propia audiencia, incluso independizarte de un medio, pero bueno, va a entrar en conflicto con soy yo, es la noticia, ¿qué vale más? ¿Que te la diga yo? ¿O cómo te la voy a contar? Etcétera, ¿no? Ahí hay un conflicto que no sé cómo se resuelve. Quiero citar una idea del libro y hacerte una pregunta muy concreta. La idea yo creo que es una de las más originales del libro. Estamos hace 20 años por lo menos hablando de la transformación digital de los medios y vos decís, no tiene que ver con el formato, no tiene que ver con las pantallas, no tiene que ver con las posibilidades del telefonito, no tiene que ver inclusive con la cuestión de la participación, cosa que ahí yo me sentí un poquito incómodo y nos vamos a pelear fuera de cámara. Okay. Pero tiene que ver sobre todo con que el entorno digital nos obliga a articular la oferta y la demanda. Algo que hace un ratito comentamos, ¿no? Esta idea de que, para bien o para mal, entre comillas, sabemos lo que la gente prefiere. Y si tenemos interés y capacidad podemos escuchar y interactuar. Algo que en televisión, con el rating, opera desde hace 1000 años. Una idea súper original que está, búsquenla. La pregunta, ¿cómo operó esa tensión, negociación entre la oferta y la demanda? En vos, en tu presencia en la televisión, articulando con tus productores, ¿cómo fue la evolución desde que saliste un primer día a decir, tengo esto para contar? Y hoy, que después de ¿cuánto tiempo? ¿En tele? ¿En tele? En el programa diario hace año y medio. Año y medio. Pero TN tiene un rating y tiene una política de rating mucho más. ¿Operó de alguna manera, sentiste esa tensión entre lo que vos querías decir y lo que vos sentías que la gente quería escuchar? ¿O cómo quería escucharlo? Pero sí, y se siente la tensión todos los días. Pero hay una vía de escape que es de Twitter. Entonces, lo que no puedo publicar, yo lo publico en hilos de Twitter. Entonces, cuando vean un hilo de Twitter, sepan que Twitter es una genialidad. Twitter es una genialidad. O sea, muchas veces esta cosa que digo, para mí es importante, para mí es algo que hay que decir, bueno, no, pero pasa a otra cosa y entiendo que hay agendas que son mucho más relevantes y que no dependen de mi propio escrutinio, pero encontré que siempre hay un canal para compartirlo y que siempre va a haber alguien interesado, ¿no? Que por ahí es algo chiquito, y creo que a todos nos ha pasado también en una nota que le pusiste mucho cariño y mucha atención y mucha dedicación y no le importó a nadie. De pronto una idea que uno escribió rápidamente o que compartió sin pensarlo demasiado, de pronto encontrás que hay un eco y ahí sí me hace preguntar ¿qué pasó? ¿Qué fibra se tocó? Y ahí de nuevo, ¿no? Creo que la imagen que mejor describe el periodismo es la de Sísifo, ¿no? Este personaje condenado a empujar la piedra ¿no? para que al día siguiente vuelva. Pero creo que el periodista tiene hoy la posibilidad de que la piedra pueda ser más liviana al día siguiente.
Aprende a cómo llevarlo. Claro, encontrarse el hombrito. Claro, o ¿no? Y no repetir la misma trabajosidad y que no sea una condena, ¿no? Y en eso Bauman da una metáfora que es mucho más interesante, que es un Sísifo canchero, que es el del surfer, ¿no? El surfer también todo el tiempo está esperando la ola y huyendo a la playa para después volver, meterse en el agua y salir a buscar la ola. Pero uno va adquiriendo una competencia, entonces posiblemente Navegas la ola mejor. te caigas menos, sepas elegir mejor, sepas cuándo montarte, ¿no? Creo que en eso... ¿Qué ola dejar pasar? Exactamente. Que sería la noticia que tenés que dejar pasar, ¿no? Esa noticia que decís, ¿por qué me subí a esta ola si me va a costar horrores? Sí, que la agarre alguien más. Están todos, están todos. Cuando estén todos en la playa, uno llega así, cual reina de la vendimia. Y agarra su ola. Vos me amenazaste que habías estudiado mucho. No, yo estuve buscando cosas porque muy lindo el libro, pero hay dos cosas que no encontré, que estoy buscando hace mucho tiempo, que es el origen de dos cosas. ¿De dónde salió? Tal salió al cruce y Fuerte Repudio, ¿no? Que son básicamente los dos títulos en los que se basa el periodismo. Tal salió al cruce y Fuerte Repudio, ¿no? En distintos ámbitos, pero básicamente se sintetizan en esos dos. El primer día de la universidad. Es así. Se puede encontrar una idea. ¿Cuál fue la primera fuente de esas frases magistrales que ahora guían al periodismo en general? Como un faro. Salió al cruce, me suena a la abuela, salió al cruce a esperar el camión lechero, ¿no? En el campo. El cruce de Varela. Claro, ¿sabes? Cruce de Varela. Y Fuerte Repudio. Yo tengo muchos fuertes repudios. Mirá, tengo fuerte repudio al ataque contra el edificio de Clarín. Bueno, fuerte repudio a la pelea entre un policía y un preso, que se pelearon un policía y un preso. Fuerte repudio de Costa al Bambino Veira, porque, bueno, está bien, es repudiable. Pero hay fuerte repudio para todo. El último es el mejor. Fuerte repudio a un empresario que volvió la vuelta de los cabarulos en Puerto Deseado. Hermoso. ¿Estás bien? Un cara dura. Pero fuerte repudio. No lo entendí, ¿qué hizo el señor? El señor pidió que vuelvan los cabarets a Puerto Deseado, que lo cerró la policía, y bueno, la gente repudia al señor. Pero casualmente son todos fuertes repudios. ¿Hay origen de eso o no? Creo que acá Chani sabe bastante acerca de ese preconcepto que dice: si hablo de escándalo va a haber más noticia, ¿no? O si hay sangre hay más noticia, la mala noticia es mejor noticia. Y ahora que podés hacer el seguimiento de las noticias, te das cuenta que no son las más vistas. Generalmente las más vistas son ardió las redes. Ardieron las redes, pero además salís a la calle, en las redes. no se siente el repudio, es fuerte, pero no lo sentís, sentirlo no se siente, lo lees, pero no lo sentís. No, yo creo que es un signo de nuestra pereza, que vivimos muy apurados, ¿no? Y son esos sesgos cognitivos que nos llevan a los mismos lugares, y son resortes que están también en la audiencia. Cuando uno lee Fuerte Repudio, por ahí hay gente, bueno, es hermoso. Y tal vez los argentinos también Me quiero sumar. estamos muy habituados a repudiar. Pero siguiendo y hablando de resortes, un gran medio de la Argentina, y de esta... Y yendo, vos habías mencionado lo del clickbait y demás, un gran medio de la Argentina durante 6 meses publicó, las conté, las tengo todas guardaditas, 35 notas sobre un asesinato muy brutal en los Estados Unidos, un hombre que mató a toda su familia. Las 35 notas dicen más o menos lo mismo, con pequeñas variaciones en el título, muy pequeñas, cada 15 días. Y salió un documental en Netflix y había habido alguna pequeña novedad en el título. Ahora bien, y volviendo a la pregunta anterior, evidentemente, cada vez que salía, esa nota rankeaba en las primeras 5 del día. Y por eso alguien tenía la orden de volver a contar la historia cada 15 días, más o menos. Las tengo todas pegaditas en un Google Doc. Háblame de Sísifo. Ahora, es lo que te iba a decir. Si la gente quiere leer eso, ¿está mal? ¿Pero es honesto presentarla como noticia nueva o la actualizas? Historia, Vuelva, no sé, vuelva yo estoy en un lugar muy cómodo, pero yo quiero defender a este pobre editor.
Es que creo que ahí estaba leyendo ya las nuevas mediciones que mostraban que el clickbait del que hablaba Diego, que es el anzuelo, ¿no? Esas notas que parecían ¿En qué país de irreceptivas. América del Sur se No, logró? tengo acá, Yo tengo una colección de me traje clickbait. Todos los días en la radio, Dale. agarro, todos los días encontramos 3 en los portales. A ver, por todos los ejemplo. días Ejemplo. hacemos, pero de cosas. Esta es hermosa, que dice: atento Boca Juniors, en Europa anunciaron en qué equipo le gustaría jugar a Edison Cavani. Adentro de la nota en ningún momento nombra Boca, nombra nada. Dice, bueno, Cavani está en tu club, está en el otro. Pero no hay nada de Boca, 0 referencia a Boca. No hay. ¿Y por qué atento Boca Juniors? Solamente basura. Y bueno, sí, es un anzuelo grande como una casa, pero no. Sí, entra cualquiera. No, y esta es hermosa, salió la semana pasada. Comienza el juicio por abuso sexual contra Juan D'Artés. ¿A qué hora declara Termas Pardino? Ese es el título. En la mitad de la nota decía a las 14. Que podría haber sido el texto completo de la nota. Si vos decías clic y dice a las 14, es más honesto que poner 5 párrafos. Responde la Perdón, pregunta que hace. la Diana cree que no hay intoxicación. O ponerlo en el título, a las Señor 14 juez, declara no, Termas sí. Pardino. Pero claro, Entonces no hay nota. no hay clic. No hay clic, esa es la clave. Pero ahí lo que es un poco mi debate con la desinformación. O sea, yo no niego la desinformación. Lo que digo es que no es tan importante. ¿Cuánta gente, vos porque estás obsesionado con esto? Yo un momento cliqueaba, vieron que están esos avisos que financian muchos medios que dicen, usted no reconocerá la fulana de tal a los 60 años. Cuando entras no está la foto de esa persona. Claro. Hay muchas otras fotos. Hay que seguir, No vas seguir, cliqueando y cliqueando. ¿Te parece Es la idea. No, claro, entonces decís, no creerá cómo está Jennifer Aniston. Una vez, 2 veces, 3 veces, ya después decís. Ya no entro, ya ahí voy. Ya no entras, pero a veces te interesa y tenés miedo de darle clic, porque vos sabés que con el clic ellos están diciendo, tuvimos un clic más, ¿no? Y vos estás diciendo, no te lo quiero dar porque me vas a pegar. Entrar en modo incógnito para que no te des Claro, cuenta. algo. Creo que tiene que ver con eso, o sea, eso existe. Me parece que son mecanismos que van perdiendo la efectividad que solían tener. Uno, cuando también aparecen esas ventanitas de los avisos, ¿no? Hablando de surfers, la gente con el mouse que hace tic, 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 y llega a donde quiere llegar en segundos. Entonces, por más que te pongan los avisos y todas esas cuestiones, ¿no? Y ya está, y incluso, ¿sabes? ¿Cuántos segundos, eso cuando pones? ¿Cuántos segundos tarda la gente en ver la noticia? Si no se le carga, si hay una publicidad. El problema es que en muchísimos sitios la lectura se convierte en una especie de carrera de obstáculos. Uno busca, sabe que arriba a la derecha está la X, y además tu mente está preparada para no mirar, no recordar. Con lo cual, bueno, ahí hay todo otro problema, ¿no? Pero se supone que nuestro nivel de paciencia alcanza los 2 segundos. Bueno, por eso digo, Estamos mal. ¿cuánto puede jugar ese engaño? ¿Y cuánto atenta a que finalmente te quedes en el medio? Entonces yo creo que empieza a llegar el tiempo, ya digamos, pasó en la época del descubrimiento, en donde, claro, todos, yo le voy a engañar y le voy a poner el clip. Es probable que la gente empiece a correrse de esos lugares. El nivel de frustración no es infinito. Cuando vos cliqueas 2 o 3 veces en un periodista o en un medio que sabe, te vas a otros y la oferta es infinita. Por eso me parece que está asociado a lo que decías hoy más temprano con la idea de las masas, digamos, que no es una masa uniforme de gente a la que vos le llenás la cabeza de contenido, sino que son tan acción, tanta interacción como es posible entre 2 personas. Entonces me parece que por ese lado sí se sanea solo el sistema. Es la misma idea de no ponemos cortes y la gente se queda. La gente tiene que ir al baño. Se paga, no es que depende de que vos le pongas el corte. Y No se le queman las milanesas. o la vida continúa, ¿no? Esta idea de que vos podés hacer, que hay algo en el mensaje o en lo que puedas decir que termina generando un efecto único, ¿sí? Hay que aclarar que esas preguntas sofisticadas que tiene Scott es porque él estudió ciencias políticas, en donde
En sociales es donde peor se enseñan ese tipo de cosas. Pensamos en esas cosas. Pensé que era un elogio. No. No la puedo terminar ni siquiera. Yo tengo un juego, no sé si puedo jugar. Por favor, porque ya además ya tenemos un ratito más y después ya vamos a dejar de agobiar a la gente con nuestra charla y vamos a charlar con ellos, así que juguemos. Bueno, el juego es un poco tortuoso, lo hago siempre a todos los escritores a los que entrevisto. Es un ping-pong de preguntas con palabras. Pero vos no podés repetir las palabras y no podés decir más de una palabra. O sea, es sencillísimo. Yo digo una palabra, vos decís una palabra. No podés decir las palabras y no podés repetir. No. ¿Estás? ¿Lista? Y las palabras yo me las fui anotando mientras vos hablabas. ¿Lista? Contenido. Receptor. Audiencia. Público. Transmedia. Pantalla. Fake news. Información. Censura. Libertad. Preguntar. No puedes decir libertad. ¿No puedes preguntar? No. No puedo usar una palabra tuya. Responder. Informar. Conversar. Escribir. Leer. Hashtag. Numeral. Aplauso, ¿no? Mutar. Diseminar. Ahora sí. Bien, Bueno, yo les quiero agradecer, es como un lujo charlar con ustedes y tener tantos queridos amigos acá en este momento. Les dejo para el cierre. Me preguntaron demasiado, yo quería ser la facilitadora y terminé siendo la entrevistada. Y si sos la que escribió el libro, ¿qué esperabas? Con letra muy chica. Muy chica. Muy largo. Sí, es muy largo. Mil disculpas, no volverá a pasar. Se disfruta de principio a fin. Así que bueno, los dejo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Adriana? Porque ella no lo va a decir. Ya van a preguntar. Te preguntan ahí, nos tomamos un vinito y le preguntan. Así que nada, los No, invito. a ver, brevemente, felicitaciones. Gracias. Es un librazo, como dije, es un placer leerlo. Está lleno de ideas, lleno de datos también. Y hablas de periodistas mutantes. A mí me gusta también pensarte y conocerte como una persona anfibia. Porque conocés los dos mundos, y ahí me refiero al mundo de la academia y el mundo profesional, pero también el mundo que fue, del que venimos y que sigue siendo, pero sobre todo el mundo que se viene. Y en tu caso, creo yo, vos podés poner periodista, porque tenés una particularidad que yo creo que es la más propia de los periodistas, que es una tremenda curiosidad y ganas de entender. Así que felicitaciones por eso. Un placer. Muchas gracias. Sí, esas palabras, creo que resumieron perfecto lo que pienso del libro. Lo anoté todo, lo marqué todo y me sentí sentí que me estabas instruyendo, que me estabas tirando líneas, que estabas abriendo caminos y ayudándome a entender qué es lo que hago yo cuando estoy delante de un micrófono, y eso te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Bien, me sumo y solo con el deseo de que las cosas sigan cambiando y que sigas estando vos para explicarlas. Tal cual, por favor, Para poner en quédate palabras. No puedo dar garantías. Bueno, alguna garantía. gracias, Bueno. Adriana, un gusto. Gracias a ustedes, ha sido un privilegio compartir esta charla. Seguiremos compartiendo un ratito más. Gracias a todos por venir. Gracias a los que están ahí en Instagram y los que estarán después en el canal de YouTube, con los que torturaremos viendo a ver si conseguimos capturar la atención con estas cosas que decimos. Muchísimas gracias al equipo de la editorial, que fue valiosísimo y mejoraron muchísimo la propuesta original. Así que nada, gracias. Bravo.